restaura mi interior. Yahweh Shalom, descanso en ti. Yahshua, mi refugio fiel. Descanso en tu voz. Shabbat Shalom, hermanos que se van conectando. No temo en la noche. Tu nombre me cubrió. Descanso en ti. Bendito sea tu nombre, aleluya. Y Yahweh les bendiga a los que se van conectando. Bendito sea tu nombre, aleluya. Poderoso eres Yahweh. Aleluya, aleluya, bendecimos tu nombre, bendito sea Yahweh. Bendito sea Yahweh, aleluya. Shalom. Bendito sea Yahweh, aleluya. Poderoso
sea tu nombre, aleluya. Yahweh Shalom, Poderoso es tu descanso nombre, en ti, aleluya. Aleluya. Yahshua, Bendito sea Yahweh. mi refugio fiel. Poderoso eres, aleluya. Aleluya. Poderoso es tu nombre, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, aleluya. Los hermanos, shalom, Yahweh les bendiga. Espero que hayan pasado un día de descanso, de reposo, Shabbat, disfrutando de la presencia de Yahweh. Aleluya. Me excuso que en la tarde pues no se pudo dar el programa, lo estamos dando ahora en la noche. Aleluya. Poderoso es Padre eterno. Así que me excuso por no poderlo dar en la tarde. Espero que sea de refrigerio, de bendición lo que vamos a compartir en la noche de hoy. Para los que ya conocen lo que vamos a estar hablando, pero para los que no, que pueda la luz de la verdad resplandecer sobre cada uno y que podamos comprender un poco más la palabra de Yahweh, que podamos movernos a obediencia, que es lo que Él quiere que hagamos. Aleluya. Así que voy a comenzar, vamos a presentar a Yahweh programa de hoy. Padre amado, Padre celestial, venimos delante de ti, te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu bondad, por tu amor. Padre amado, por permitirnos estar un día más ante tu presencia, Padre, en este Shabbat, donde pudimos estudiar tu palabra, donde pudimos, Padre, conocer un poco más acerca de tu carácter, de tus cualidades. Padre amado, te pedimos, Padre, que seas tú hablando nuestras vidas en esta noche, Padre celestial, que todo lo que hable no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Padre amado, y que las vidas puedan ser alumbradas. Te pido que me des la sabiduría para poderlo exponer y que de igual manera sea tu Ruach HaKodesh el que convenza de pecado. Seas tú, Padre, llevando a tu pueblo a toda verdad y a toda justicia, a conocer esa verdad que nos hace libres. Padre, te pido que sea de refrigerio a sus vidas, Padre, este maná, y que podamos obtener la enseñanza, los nutrientes, Padre amado, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu Torah, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom. A la hermana Dorcas conectada, a la hermana Carmen también está conectada. Shalom. Yahweh les bendiga. Hermano Alfredo, bendición. Entiendo que mi mamá está por ahí también. Vamos a leer la palabra. Antes de leer la palabra quiero pues hacer una oración. Aleluya. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Vamos a estar leyendo Primera de Juan, el capítulo 3, verso 4. Primera de Juan 3, 4. Vamos a estar hoy definiendo qué es el pecado. A la luz de las escrituras, qué es el pecado, para que así podamos comprender este concepto y podamos pues perfeccionar nuestra vida y valga la redundancia, dejar de transgredir, dejar de violentar las normas de Yahweh. Pero quiero hacerlo pues a la luz de la palabra y espero que lo pueda hacer de la manera más clara posible. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Reina Valera dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La palabra ley está hablando de la Torá, los mandamientos de Yahweh,
Quiere decir que cuando infringimos, cuando pasamos ese cerco protector, cuando desobedecemos las normas de Yahweh, esto es pecado. De acuerdo a lo que nos explica Juan. Todo aquel que comete pecado comete infracción de la Torá. Aleluya. Y de acuerdo a la raíz hebrea, la palabra pecado no se limita a una mancha, no se limita a eso, a una mancha moral. Es algo más profundo. Quiere decir, eso apunta a una acción, a una práctica constante. El término en el idioma original, pecado, es katá, que significa literalmente errar al blanco o perder el objetivo. Esto se escucha mucho, pecado, errar al blanco. Vamos a definir qué es errar al blanco. ¿A qué se está refiriendo la palabra? Como bien expresé, pecado es desviarse del camino. Este término de desviarse del camino se utiliza porque en el pasado se usaba como un término de arquería o de navegación. O sea, implica tirar una flecha. Es algo que apunta, señala el camino. Tirar una flecha y no dar en el centro, o tomar una ruta equivocada y perder el destino previsto. La Torá es esa flecha, la Torá es esa guía, es esa instrucción que el Padre dio para que el pueblo camine rectamente. Cuando pecamos, erramos al blanco, o erramos porque entonces nos desviamos de esa ruta trazada o de esa guía que Yahweh había establecido para nuestra vida. Perdemos nuestro destino, perdemos el rumbo. Es cuando la Escritura dice que estábamos en pecado, errantes, es porque estábamos en desobediencia, sin Torá, sin ley, sin instrucción, sin Mashiach, lejos de la ciudadanía de Yahweh, como bien lo establece la palabra. Errar en el blanco. En la mentalidad hebrea, el objetivo o la palabra blanco significa, errar en el blanco significa que el blanco es la voluntad de Yahweh. Nosotros tenemos una meta, tenemos un blanco, tenemos una meta a donde llegar. Y esa meta es, aleluya, vivir de acuerdo al diseño divino y cumplir las responsabilidades éticas y morales que Yahweh nos dio en su Torá. Cuando hablamos de ese blanco es que estamos buscando la voluntad de Yahweh y alcanzarla y tener ese diseño original o volver a esa esencia que Él nos dio, por la cual nos creó, y que sigamos pues esa ruta trazada, esas instrucciones trazadas, es lo que quiere decir. O sea, el pecado es transgresión de la Torá, el pecado es desobedecer esta ruta que el Padre estableció, es desobedecer las instrucciones de Yahweh y, en otras palabras, pues hacer lo que yo quiero, que fue lo que llevó a Adán y Eva a salir del Edén. Transgredieron la instrucción, transgredieron la norma de Yahweh, ese camino trazado. La palabra katá, que es el original, no sé si la estoy pronunciando bien, también tiene relación con otros aspectos, y también es la palabra abón. Esta se traduce como iniquidad o perversión. En la palabra, en la Escritura, leemos la palabra iniquidad, también está hablando de esto, de transgredir la Torá. Y proviene de la raíz que significa torcer o doblar. Se refiere a la distorsión del carácter y a una falta grave cometida. También está la palabra peshá, que se traduce como transgresión o rebelión. A diferencia del error, este término implica una violación intencional. O sea, yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy desobedeciendo y aún así lo hago. Es pecar a conciencia, en otras palabras. Y esto trae una ruptura de la relación, ya que hay una rebelión abierta contra una autoridad. Y este término de transgresión o rebelión me recordaba cuando Hasatán, Yahweh lo reprenda, se rebela. ¿Qué hace Hasatán? Se rebela en contra de la autoridad de Yahweh y no está dispuesto a seguir el orden que Yahweh estableció. Ahí vemos lo que es la transgresión, la rebelión, pecha. La Escritura define pecado como transgresión de la Torá.
en muchas ocasiones se nos predica, tienen que arrepentirse de los pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? ¿De qué yo me tengo que arrepentir? Yo me tengo que arrepentir de transgredir la Torá. Yo me tengo que arrepentir de desobedecer los mandamientos de Yahweh. Yo me tengo que arrepentir o tengo que retornar de nuevo a la Torá, porque la abandoné, me desvié de ella, seguí mi propio camino, abandoné la casa del Padre. Tenemos que retornar. Por eso es que claramente nos dice Juan, primera de Juan 3:4, el pecado lo define como transgresión de la ley, de la Torá. Este verso básicamente nos está dando una definición teológica de lo que es el pecado. Todo el que comete pecado quebranta la Torá. De hecho, el pecado es transgresión de la Torá. Y el próximo verso dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Yahshua vino para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, esa relación que el pecado separó por la desobediencia, por la transgresión. Él vino a traernos a retorno, a retornar a las normas y a las instrucciones que habíamos abandonado, a retornar al pacto nuevamente, ese pacto que dio en el Sinaí. Voy a definir qué es la Torá, porque dice que es transgresión a la Torá. La Torá significa instrucción, enseñanza. En la mayoría de los casos se le conoce como la Torá a los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. Allí está relatada no solamente la historia del comienzo, no solamente el Éxodo, no solo lo que ocurrió en la caída del hombre, no solo está la historia de Abraham, ahí están todas las leyes que Yahweh estableció para su pueblo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Ahí están esas instrucciones. Y eso es lo que Yahshua nos llama y a lo que Juan nos está diciendo, que cometemos pecado cuando transgredimos estas instrucciones. O sea, como expliqué, la Torá es esa flecha, es esa dirección, es esa ruta trazada que Yahweh preparó, como dice, de antemano, toda buena obra para que anduviésemos en ellas. O sea, Él preparó un camino para su pueblo, un estilo de vida para su pueblo. Si usted dice que es pueblo de Yahweh, pues tiene que obedecer y retornar, que es el arrepentimiento, a la instrucción del Padre. Dejar de pecar, dejar de transgredir, dejar de desobedecer la voz de Elohim. Amén. Aquí están las leyes, las ordenanzas y los mandamientos. En el hebreo es instrucción, en hebreo es Torah. Significa enseñanza, indicación y dirección. Es esa flecha, es esa dirección que nos dice qué le agrada a Yahweh y qué no. Son las normas y las instrucciones que le dio al pueblo. No tendrás Elohim ajeno delante de mí. Ejemplo. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de paganismo, de cultura pagana, que estaban postrados ante otros Elohim. Pues, ¿qué le demanda él al pueblo? Esto es un pacto. La Torá es el contrato matrimonial, se puede decir, o el acuerdo matrimonial entre Yahweh y su pueblo. Por lo tanto, cuando uno hace un acuerdo entre dos partes y hay un contrato, Yahweh hace su parte, nosotros como pueblos tenemos que hacer la nuestra, y es obedecer. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, sí, acepto. Cuando dijo todas las palabras que hemos oído de ti, que es la Torá, es la voz de Yahweh, las instrucciones, todo lo que hemos oído de ti, de tu boca, eso haremos, obedeceremos. Pues, ¿qué espera Yahweh? Que obedezcamos la voz de Yahweh, que ese sí acepto que dijimos cuando le aceptamos en nuestro corazón, ese sí acepto cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él entre, para que Él habite, para que Él grabe sus instrucciones, su Torá, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros seamos responsables y cumplamos con nuestra parte del pacto, con nuestra parte del contrato. Aleluya. Me expresé, la Torá significa enseñanza, indicación y dirección.
expresa la idea de dar en el blanco cuando se arroja o dispara algo. Todo el que comete pecado quebranta la Torá. Tal como la flecha dirige al blanco, así como la idea cuando tú tiras una flecha, tú quieres que caiga en el medio de ese tablero, que caiga ahí. La Torá se dedica a educar a la gente sobre Elohim. En la Torá, en el Tanakh completo, lo que conocen como el Antiguo Testamento, ahí está el carácter de Elohim. Ahí es que conocemos quién es Elohim, quién es Yahweh, cuál es su carácter, su kedushá, su santidad, que él demanda de su pueblo. Ahí es que está todo eso. Ahí es que conocemos la magnificencia de su ser, su carácter, y leemos de sus actos fieles con el pueblo de Israel. Sus promesas, todo está ahí. Quiere decir que es lo que se ha escuchado de generación en generación, que la Torá fue abolida, que Yahshua pues llevó eso al madero, ya yo no lo tengo que cumplir. O sea, yo estoy rechazando, estoy echando a un lado la voz de Yahweh. Esto no es de Moisés. Moisés no se inventó las leyes para el pueblo. Fue el mismo Yahweh, el mismo Elohim que sacó al pueblo de Egipto, que lo trajo a libertad, el que habló por su boca y dio estas instrucciones a su pueblo, a ese pueblo apartado, separado, que escogió, que le puso nombre, que está llamado a hacer luz a las naciones, luz a las naciones, luz al paganismo, luz al que está en pecado, en transgresión. Estamos llamados a hacer luz en las tinieblas, estamos llamados a hacer luz, pero si yo desecho la voz de Yahweh, si yo creo la falsa doctrina, la falsa enseñanza de que la Torá está abolida, de que ya yo no tengo que obedecer, ¿cómo entonces yo soy luz a las naciones? ¿Cómo yo vivo diferente al mundo? ¿En qué me diferencio? Lo que nos diferencia es la Torá, la instrucción del Padre. Como expresé, la Torá se dedica a educar a la gente. Quiere decir que cuando rechazamos la Torá, estamos rechazando el diseño de Elohim para nuestra vida. Cuando yo digo que la Torá fue abolida y que yo no tengo que cumplir eso, yo le estoy diciendo a Yahweh, tus instrucciones no son buenas. En forma sencilla, yo le estoy diciendo a Yahweh, esas instrucciones a mí no me funcionan. Le estoy diciendo a Yahweh, ese diseño no me gusta. Y es básicamente ir en contra de la voluntad de Yahweh. Porque nosotros fuimos creados por Elohim para toda buena obra, dice la Escritura. Somos hechura suya, ovejas de su prado. Cuando decidimos ser desobedientes y decir eso no es para mí, pues entonces usted no está dentro del diseño de Yahweh. Usted no está de acuerdo con lo que Yahweh estableció para su pueblo. Usted no está de acuerdo con las instrucciones del pueblo de Yahweh. La voz de Elohim no cambia, no ha pasado. La misma reina por los siglos de los siglos, viene a reinar. Yahshua, la Torah viva, viene a él. Amén. Y eso es un punto clave. El mismo Yahshua dijo, yo no vine a abolir la Torah, ni los profetas. Él no vino a cambiar nada. Sigue siendo el mismo Elohim que no cambia. Sigue siguiendo de su pueblo obediencia, fidelidad a ese pacto. Para poder ser, sabemos que las bodas del Cordero, cómo se va a casar con una novia infiel, cómo se va a casar con una novia que rechaza el acuerdo matrimonial, pues es infiel. Aleluya. O sea, quiere decir que cuando yo digo que o afirmo o creo la creencia, valga la redundancia, de que la Torá no está abolida y que no es para mí, pues estoy rechazando el diseño de Yahweh para mi vida. Estoy rechazando la bendición de Yahweh para mi vida. Estamos desviándonos. ¿Por qué? Porque no queremos seguir el camino recto que Él estableció. Por ende, estamos pecando, estamos errando al blanco, estamos transgrediendo, pasando ese límite. En el verso de 1 de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. La palabra pecado
es la palabra, o comienza con la letra Het, es la octava letra del alefato hebreo y simboliza un patio cercado o un muro. Quiere decir que la instrucción, la Torá de Yahweh, hace un muro protector alrededor nuestro, porque Yahweh pone unos límites para que al pueblo le vaya bien. Nos está cubriendo, nos está resguardando del peligro, y nosotros decidimos decir: eso no es para mí. El cuidado que Yahweh tiene, el cerco protector que está poniendo alrededor de mí con sus instrucciones y con sus mandamientos, pues eso yo no lo quiero. Y entonces te sales de esa protección, de ese cerco. Representa protección, barreras, el espacio vital. Pone un límite que no debemos cruzar. En muchas ocasiones vemos las normas de Yahweh como algo malo. Es un límite que no debemos cruzar para... Evitaríamos, amados hermanos, sufrimientos que pasamos a veces por malas decisiones. Evitaríamos tantas cosas si fuéramos obedientes, y lo vemos en el pueblo. Todo lo que ocurrió con el pueblo es vivo ejemplo de lo que ocurre cuando transgredimos la norma de Yahweh. La paga del pecado, la paga de la transgresión a la Torah es muerte. Hoy tal vez usted está vivo físicamente, pero espiritualmente, mientras esté transgrediendo la Torah, está muerto. Muerte espiritual, y eso es lo peor que hay. La palabra quiere decir defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división y retorno. El pecado, como el ejemplo que les traje de errar al blanco, es no alcanzar la Shekinah de Yahweh. Este pasaje refleja la raíz de la palabra que les mencioné, la katá, mostrando que el pecado es no llegar a la altura del diseño original de Elohim. Cuando Yahweh creó al hombre y a la mujer, los creó con un diseño, con un propósito. Sabemos que vino la transgresión, entró el pecado y venimos arrastrando eso de generaciones en generaciones. O sea, que nos limita a alcanzar el diseño original que Él tuvo. Que la esperanza es, Él es un Elohim misericordioso. La esperanza que tenemos es que todo va a ser restaurado, que vamos a volver, como uno dice, a ese principio, a la restauración de todas las cosas, que vamos a poder vivir la vida que Yahweh diseñó, pero tenemos que empezar a practicarla desde hoy. Si yo no obedezco a Yahweh hoy, yo no puedo pretender ni afirmar que yo voy a estar en el reino venidero, en el reino de Yahweh, y que voy a ser obediente. Tengo que empezar desde hoy. Cada día que Yahweh nos da y que nos muestra la verdad y que nos muestra el camino, es para que nos perfeccionemos. Shalom a los que se van conectando, a Jess, a Braulio, shalom. O sea, no estamos llegando a ese diseño. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos estamos en la condición de pecado y están destituidos de la Shekinah de Yahweh. Cuando nosotros rechazamos la guía, la dirección, la ruta trazada, andamos errantes, sin rumbo. Y el ejemplo que yo traigo y que Yahweh pues me daba es muy sencillo, de algo que conocemos mucho, y es el GPS. No sé cómo lo digan en los países. Cuando uno va a un destino y uno no sabe a dónde va, uno en el camino prende el GPS y el GPS te va indicando la ruta para llegar con bien a ese lugar. Si nosotros no hacemos caso a ese GPS para llegar sanos y salvos y a llegar a tiempo, nos vamos a perder. Asimismo es la Torá. Ella es la lámpara que nos dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. O sea, la lámpara, el GPS es esto que está aquí. Nuestro GPS es esto. Esta es la lámpara. Este es el GPS del creyente, del pueblo de Yahweh. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lo que cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu Torá. Tus instrucciones son lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Quiere decir, lámpara es a mis pies tu Torá, lumbrera a mi camino. Ahí están las enseñanzas y los mandamientos de Yahweh.
Pablo Shalom. Que salieron ¿de dónde? De la boca de Yahweh. Sabrán que yo Yahweh he hablado. Dice la Escritura. La voz de Yahweh. Cuando rechazamos la Torah, cuando rechazamos los mandamientos, cuando lo declaramos abolido, estamos rechazando a Yahweh. Estamos rechazando la voz de Yahweh. ¿Y qué es lo que nos dice constantemente? Escucha mi voz, hijo mío. Y esto lo vemos en ese llamado desde el principio. Escucha, si estuvieras atento a mi voz y obedecieras mis mandamientos, si tuvieras oído a mi voz, te iría bien en la tierra que yo te daré. Sigue siendo la misma promesa. Tratamos de llegar a la tierra prometida. Hay una tierra prometida que nos espera, la Nueva Jerusalén. Pero para yo poder llegar a la Nueva Jerusalén, yo tengo que estar atenta a la voz de Yahweh. Tengo que estar atenta a la voz de Yahweh. Tengo que estar dispuesta a obedecer la voz de Yahweh. Y que sea mi arco protector, mi cerco. Refugiarme en el talí del Eterno, de Yahweh. Aleluya. El pueblo, mientras Yahweh daba los 10 mandamientos, las 10 palabras, el pueblo estaba escuchando la voz del amado, la voz de Yahweh. Y decía, y relataba la historia que el pueblo temblaba al escuchar la voz de Yahweh. Hoy su voz nos habla día a día cada vez que leemos la Torá. Y tenemos que movernos a obediencia. Un corazón sensible no lo rechaza. Ese corazón que está dispuesto a obedecerle. El pecado es visto también como omisión. Quiere decir no hacer el bien. Santiago dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, yo sé que tengo que obedecer las instrucciones de Yahweh, yo sé que tengo que obedecer la Torah de Yahweh y no lo hago, me es pecado. La voluntad de Yahweh es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Yahweh? Su Torah. Ahí está la voluntad de Yahweh. A veces decimos, Padre, yo quiero conocer tu voluntad, pero cuando me dicen, tienes que obedecer la Torah, no, eso yo no lo tengo que obedecer, pues no quieres la voluntad de Yahweh. No quieres la voluntad de Yahweh. Porque la voluntad de Yahweh está en la Torah. Las instrucciones del Padre están ahí. Es omisión. No es solo hacer lo malo, sino también ignorar voluntariamente lo que es correcto. Amén. Es el manual de instrucción del pueblo de Yahweh. Ignorar voluntariamente lo que es correcto. Me dicen, el pueblo, Yahweh está llamando al pueblo a obedecer la Torá. Yahweh está llamando al pueblo a obediencia. En la obediencia hay bendición. Y yo hago esto, pecado de omisión. El pecado también es definido como rebelión deliberada. Y es la raíz pesha, la que le mencioné al principio, que es rebelión y traición consciente o transgresión consciente. Isaías 1:2 nos da este ejemplo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Contra quién nos rebelamos? Cuando ignoramos la voz de Yahweh. ¿Contra quién nos rebelamos cuando decimos que eso está abolido? Contra Yahweh. Dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Debemos temer, temblar a Yahweh y correr a obediencia.
Cuando conscientemente decidimos revelarnos a las instrucciones del Padre, como Hasatán se reveló al orden de Yahweh, estamos actuando igual. ¿Qué decía el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista estaba bien claro y tenía consciente que la única manera de no pecar contra Yahweh es atesorando el mandato, es atesorando nuestro corazón, guardando los dichos de Yahweh, no desechándolos, no tomándolos como antiguos, como viejos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué salió por la boca de Yahweh? ¿Cuáles son los dichos de Yahweh? Todo lo que Moshe le habló al pueblo. Esos son los dichos de Yahweh. Yahweh dijo, ahí está, el escrito está, que citaba a Yahshua. Para no pecar contra ti. El salmista estaba consciente que pecaba contra Yahweh cada vez que transgredía. Ya que atesoremos la Torá para no pecar. También es pecado la incredulidad y la falta de fe, la falta de emuná, la falta de obediencia. Si Yahweh nos dice, muévete, muévete. La incredulidad, el no creer en Él, es tomado como pecado. Y quiere decir, el pecado de incredulidad y falta de emuná, fe, es cualquier acción que no provenga de la confianza y la convicción en Elohim. Se considera un desvío de su voluntad. Ya definido lo que es pecado, y sé que puedo abundar más, vamos ahora a ver cuál es el llamado de Yahweh a la luz de lo que es el pecado, y que podamos meditar si a la definición que llamábamos pecado era la correcta. Y si no es así, como nos pasó a nosotros, que cuando aprendimos todo esto, pues nos movimos cogiendo a obedecer los mandamientos de Yahweh. Vaya a los mandamientos nuevamente y evalúe cuál usted no está cumpliendo. Y sea pronto para oír y obedecer a Yahweh. Vaya al Antiguo Testamento, la Tanakh, y comience a repasar todas esas leyes que Yahweh les dio al pueblo. Y comience a vivir la Torah de Yahweh, las instrucciones. ¿Se acuerda esta instrucción de pecado? Vamos a ver ahora, en los versos que voy a leer, el llamado de Yahweh, que no cambia, y era el mismo llamado de Yahshua. El llamado de Yahweh a retornar al buen camino. El llamado de Yahweh a mejorar nuestros caminos. Jeremías 7:3. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vuestros caminos y vuestras obras, nuestras acciones, nuestro proceder, y los haré morar en este lugar. Jeremías 23:13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Yahweh vuestro Elohim. Quiere decir que el pueblo andaba sordo, tapándose los oídos porque no quiero escuchar la voz de Yahweh, porque quiero seguir mi propio camino, porque quiero seguir sirviéndole a mi manera. Y amado hermano, cuando nosotros le servimos a nuestra manera, lo que le estamos ofreciendo a Yahweh es fuego extraño, porque no es lo que Él pidió. Cuando yo le ofrezco a Yahweh lo que yo quiero, lo que yo entiendo, yo le estoy ofreciendo fuego extraño, que Él no pidió. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, oíd la voz de Yahweh vuestro Elohim, y se arrepentirá Yahweh del mal que ha hablado contra vosotros. Cuando escuchamos a Yahweh, tiene
Rajamín, favor, cuidado de nosotros. Hebreos 12:13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Les expliqué que la Torá es ese camino recto. Haced sendas derechas para nuestros pies. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos que pensamos que nos están llevando a la rectitud y el final es muerte. Todo lo que nos lleve a desobedecer y a desechar la instrucción del Padre me lleva a la muerte. Toda doctrina que me lleve a desobedecer la instrucción del Padre me está llevando a la muerte. Por lo tanto, me está haciendo el llamado: haced sendas derechas para vuestros pies. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad perfeccionar mis caminos. Es mi responsabilidad enderezar las veredas. Buscar la verdad. Para que lo cojo no se salga del camino. Para que no te desvíes del camino. Para que no tropieces. Pero si usted decide amar la mentira, si usted decide amar la falsedad, pues seguirá cojeando por el camino. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando yo escucho la voz de Yahweh, cuando yo enderezo las veredas por las cuales voy caminando, cuando yo comienzo a obedecer a Yahweh, llega la sanidad a mi vida. Una persona coja es una persona enferma, sino que sea sanada. Que no te salgas del camino, que no te desvíes de lo que Yahweh habló en el Sinaí. Aleluya. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 4:26. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Yahweh está llamando a su pueblo a enderezar lo torcido. Y este llamado es individual, a usted y a mí. Nos está llamando a enderezar nuestros caminos. Nos está llamando a volver a esa guía, a esa instrucción, a esa flecha, a ese camino angosto, a esa puerta que dice que son pocos los que la hallan. Quiere decir que son pocos los que están prestando atención a la voz del amado. Son pocos los que están escuchando la instrucción del Padre. Pocos son los que la hallan. Que seamos de esos pocos. Que seamos ese pueblo que escucha y endereza sus caminos. Proverbios 19:16. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo. El que descuida su conducta morirá. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo. ¿Por qué cumplimos consigo mismo? Porque fuimos creados para obedecer a Yahweh. Porque fuimos creados para poner por obra las instrucciones del Padre. Porque fuimos creados para hacer luz a las naciones. Pero si me descuido, es que dejo entrar todo viento de doctrina. Si me descuido es que me duermo, como las vírgenes insensatas. El que descuida su conducta, morirá. Quiere decir que hay que perseverar en el buen camino. Hay que perseverar en la obediencia. Salmo 119:59. Y tiene que ver con la palabra het. Con la letra. Het. Consideré mis caminos. El salmista hizo un detente. Consideré mis caminos. Es un detente por dónde voy. A quién estoy escuchando. A quién estoy siguiendo. Y volví mis pies a tus testimonios. El salmista se detuvo. Entró en sí
y retornó a los testimonios de Yahweh, retornó a los mandamientos de Yahweh. Para todos aquellos que dicen que fue abolido, el salmista me está diciendo, consideré mis caminos y me volví mis pies a los testimonios. O le vamos a hacer caso a Yahweh o le vamos a hacer caso al hombre. Estamos en tiempos peligrosos, amado hermano, y tenemos que tomar decisiones certeras. O sigo escuchando al hombre, que me sigue llevando al camino de muerte, al sistema religioso que me sigue llevando al camino de muerte, o escucho a Yahweh y el ejemplo de la Torá. Considero mis caminos y vuelvo mis pies a los mandamientos del Padre, vuelvo mis pies a la instrucción, a la Torá. No lo dejo para mañana. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mitzvot, tus mandamientos. Corriendo. El salmista se movió, corrió a obediencia, a guardar lo que no estaba guardando. Amén, hermano Pablo. Perseveremos hasta que seamos salvos. Amén. Me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Isaías 1:16. Y lo vemos en toda la escritura. Yahweh llamaba al pueblo a enderezar sus veredas. Llamaba al pueblo a volver al pacto. Sigue siendo el mismo Elohim ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Sigue haciendo el mismo llamado. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Hay un pueblo que afirma ser pueblo de Yahweh. Muchos que no conocen el nombre. Y delante de Yahweh practican la maldad. Que nos dice, limpiaos y lavaos. Quitad la iniquidad de nuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? La desobediencia a la Torá. ¿Qué es lo malo? La transgresión a los mandamientos de Yahweh. Que me mandó a hacer justicia y no lo estoy haciendo. Que me mandó a tener misericordia y no lo estoy haciendo. Que me mandó a no tener Elohim falsos delante de mí y no lo estoy haciendo. Que me ordenó a ser un pueblo apartado y kadosh y no lo estoy haciendo. Que me presento delante de Él con manos impuras y sucias. Que me estoy comiendo el cerdo que me dijo que no me puedo comer. Que me estoy comiendo el camarón que me dijo que no me puedo comer. Me estoy comiendo lo inmundo que me dijo que era abominación. Dejad de hacer lo malo. Jeremías 6:16. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas, amado hermano? Lo que conocemos como Antiguo Testamento. Esas son las sendas antiguas. Volver al principio, volver a la esencia, volver al pacto, porque estamos lejos de Él. Deténganse en los caminos, hagamos un detente de donde vamos caminando y miren. Quiere decir que estamos ciegos, ciegos guías de ciegos, estamos ciegos. Miren y pregunten por los senderos antiguos, por las sendas antiguas. Pregunten por el buen camino y anden por él. ¿Cuál va a ser el fruto? Y así hallarán el descanso para nuestras almas. Hallarán el descanso para nuestras almas. Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar
en el reposo de Yahweh, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la mesorá, la buena noticia, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh, por no ir acompañada de emuná en los que lo oyeron. No creyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de Yahweh, la menujá, de la manera que Yahweh dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En cierto lugar, Yahweh dijo, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la mesorá, la buena nueva de redención, no entraron por causa de desobediencia. ¿Por qué no entraron? Por causa de desobediencia. Veamos el ejemplo. Usted no quiere entrar, siga desobedeciendo. Otra vez determina Yahweh un día, diciendo, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, o sea, no te hagas de oído sordo y sigas. Porque si Josué, no les hubiera dado el reposo, Yahweh no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Miramos el ejemplo. Como dice Jeremías, y así hallarán el descanso para nuestras almas, o así hallarán el descanso anhelado. Deuteronomio 8:6. Cumple los mandamientos de Yahweh tu Elohim, témelo y sigue sus caminos. Lamentaciones 3:40. Examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos a Yahweh. Que el Eterno tenga compasión, amén. Que nos dirija, que nos llena de su rúa, que nos ayude a obedecerle. Examinémonos y pongamos a prueba nuestra conducta. Hagamos un autoexamen, y esto es individual entre usted y Yahweh, y que nos muestre el camino por el cual debemos andar para poder entrar en ese reposo. Esto que les voy a leer, mientras estudiaba y buscaba información de lo que es la definición de pecado, ya casi estoy terminando, me gustó mucho y lo quise compartir. Dice, cuando asimilamos la enseñanza, cuando entendemos lo que es pecado y comprendemos la responsabilidad que tenemos como pueblo de Yahweh de obedecerle, de ser íntegros delante de Él, cuando asimilamos la enseñanza y comenzamos a decir no a lo que antes dejábamos entrar en nuestra vida, cuando yo comience a decir no a las falsas doctrinas, cuando yo comience a rechazar lo que Yahweh rechaza, en muchas ocasiones enfrentamos pruebas por desobedientes. Cuando aprendamos a no dar paso a los conceptos extraños a la Torá, y lo repito, cuando aprendamos a no dar paso a los conceptos extraños a la Torá, toda falsa doctrina que vaya en contra de lo que está escrito, de lo que Yahweh ha hablado, cuando entienda y comience a no dar mi corazón a los diversos vientos de doctrina, por más bonito que suene, cuando comencemos a decir que no a las maneras de vivir, hablar y actuar, nuestras o nuestro prójimo, pero que no están correctas, cuando aprendamos a decir no a los deseos banales de este mundo, es entonces cuando estamos obedeciendo al Padre y estamos creando ese cerco, ese muro protector en nuestra vida. Yahweh promete estar con nosotros, Yahweh promete cuidarnos, siempre y cuando seamos obedientes. Yo hago ese cerco protector
cuando yo me cuido de lo que veo, de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que practico. Estoy creando un cerco protector en mi vida. Y esto es la manifestación del fruto. Por sus frutos los conoceréis. Eso está claro. Esta es la manifestación del fruto, de que hemos aprendido de la prueba, que produjo en nosotros la destrucción de lo impuro y la purificación para que la Torá cobre vida en nuestra vida, valga la redundancia. Y que comencemos a caminar en firmeza, en emuná, defendiendo la enseñanza de Yahweh, defendiendo su verdad, y que así lleguemos a ser uno con el Mashiach, que nos dio una identidad y nos otorgó autoridad. Aleluya. Ese muro o cerco nos protege, nos guarda de lo que quiere entrar para destruirnos. Esa es lo que hace la Torá, eso es lo que hace la instrucción del Padre, nos guarda, nos cuida de la destrucción. El muro también nos proporciona, o la Torá también nos proporciona orden y nos hace brillar cual fruto, pues es parte de la esencia de Elohim, que ahora es uno en nosotros, habita en nosotros. Así que la vida se compone de pruebas y pruebas, de prueba en prueba. El Eterno poco a poco va formándonos para que construyamos una defensa, nuestro muro de protección, establezcamos límites y produzcamos cada día más frutos, levantando cada vez más alto y fuerte ese cerco, a fin de separarnos de lo que no nos conviene, para que conozcamos y sepamos discernir y hacer diferencia entre una cosa y la otra. Ezequiel 4:23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ese es el llamado que tenemos, de enseñar al pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Y nosotros mismos también hacerlo. El Altísimo Yahweh ordena todo en el lugar que le corresponde. Ya no hay tibieza. Una vez nosotros venimos al camino de Yahweh y una vez comenzamos a obedecer los mandamientos del Padre, no hay tibieza, amado hermano. No podemos seguir en tibieza. Hoy obedezco, mañana no. Obedezco esto y esto no. No puedo seguir en tibieza. O somos fríos, desobedientes, tercos, transgresores de la Torá, o somos calientes. No hay puntos medios. Hay que tomar una decisión clara. Apocalipsis 3:15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, o sea, estuvieras separado, ojalá y estuvieses. O tomas la decisión, o estás perdido y no me haces caso, o estás en obediencia, pero en las dos no podemos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Bienes materiales. Nos envanecemos en nuestra mala condición, en nuestra mala manera de vivir y no tengo necesidad de nada, arrogancia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Estamos desprovistos de todo sin la voluntad de Yahweh, sin el mandato, sin las instrucciones. Por tanto, yo te aconsejo, haciendo un llamado, como estamos desprovistos, ciegos, pobres, nos aconseja que de mí compres oro refinado en fuego. La Torá es oro. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestir. Y te está hablando de la kedushá, de vivir una vida kadosh, de una vida apartada, de limpiar nuestras vestiduras, obedeciendo los mandamientos del Padre. Vestiduras blancas para vestirte porque estás desnudo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mientras desobedezca y mientras yo esté lejos de Yahweh y de su instrucción, voy a estar desnuda, voy a estar ciega y voy a estar pobre, espiritualmente hablando. Una vez retornamos a la Torá, ya no somos limpios.
Ya no decimos obedecer y hacer lo contrario, sino que vivimos en Torah, en obediencia a la voz de Yahweh. Eso es lo que Yahweh quiere que hagamos. Ya definido lo que es pecado y escuchando el llamado de retornar, nos toca a nosotros decidir si persistimos en nuestra propia opinión y en nuestros malos caminos o si decidimos obedecer la voz, la instrucción de Yahweh. Es una decisión personal. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. No es el escuchar, es el hacer. Como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la Torá de Yahweh. Los que serán justificados delante de Elohim. ¿Quién entrará por las puertas de la gran ciudad? Los que obedecen los mandamientos de Yahweh y tienen la fe en Yahshua. Mateo 7:21 al 23. No todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Lo que Reina Valera puso como maldad, transgresores de la Torá. A eso les dirá, apártese de mí. Usted decide si quiere ser de estos que nos van a rechazar o si nos movemos a obediencia. ¿Quiénes son los que hacedores de maldad, los transgresores de la Torá? Los que se deleitan desobedeciendo los mandamientos del Padre. Tenemos que tomar una decisión, amados hermanos, ya que escuchamos lo que es pecado, ya que escuchamos el llamado de Yahweh en esta noche. Nos toca individualmente obedecer si lo queremos hacer o no. Y pedirle a Yahweh que nos ayude a cada día más y afirmarnos en Él, a obedecer su Torah, a obedecer sus instrucciones, que ponga en nosotros el querer como el hacer, que escriba su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Que es lo que está haciendo, Él está llamando a sus ovejas. Así que nada, amado hermano, esto es lo que Yahweh me dio. Espero que haya sido de bendición a su vida. Lo que quiero es que puedan conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, amado hermano, la verdad está saliendo a la luz para que su pueblo sea libertado. Pero no podemos aferrarnos más a la mentira. Hay que aprender a soltar. Hay que aprender a abandonar por seguir a Yahweh. Como decía Pedro, hay que obedecer a Yahweh más que a los hombres. Tiempo de soltar las enseñanzas de hombres y comenzar a obedecer a Yahweh. Así que nada, hermano, espero que haya quedado claro lo que es el pecado, el llamado que Yahweh nos da, la responsabilidad que tenemos como pueblo. Amén, hermana Jennifer, gracias por compartirlo. Aquí está la paciencia de los kadosh, de los apartados, los que obedecen los mandamientos de Elohe y tienen la emuná de Yahshua, amado hermano. Si fue abolida, porque Apocalipsis me está diciendo, los que obedecen los mandamientos de Yahweh. No siga hombre, amado hermano. Siga la voz de Yahweh, la voz del amado, que está llamando a su pueblo a retornar a casa. Casa no es una religión, no es una iglesia. Retornar a casa es retornar a la instrucción, es retornar al Padre, es retornar al pacto. Y heredaremos la tierra. Amén, es tiempo de comernos el rollo. Así que nada, amado hermano, Shabbat Shalom. Disculpe si fue un poco largo, pero espero que haya sido de refrigerio, de bendición a su vida. Le doy gracias a todos los que se han conectado. Espero que tengan una buena semana, que Yahweh
nos ayude en los retos que podamos enfrentar en la semana, en nuestros afanes, nuestras faenas, que la obra de nuestras manos sea de bendición. Así que tengan bonita semana, Shabbat Tov a todos. Así que nada, espero que haya sido de bendición. Shalom a todos. Voy a orar para así pues despedirnos. Si tiene alguna petición la puede escribir para anotarla y luego presentarla delante de Yahweh. Así que nada, hermano, tenemos un llamado y una responsabilidad de hacer luz a las naciones. Así que espero que hoy haya podido traer un poquito de luz. Shabbat Tov, Yes, Manadolca, Pablo. Voy a mencionar los hermanos que tengo: hermana Jennifer, Pablo Guzmán, Pablo Pérez, la hermana Lili, Shalom Lili. Perdón. Poco a poco pues los iré luego saludando. De nada, Shalom. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Padre, por tu Torah. Te damos gracias, Yahweh, aleluya, por este maná del cielo, Padre amado, por una vez más llamarnos, Padre, a Teshuvá, a retorno. Padre eterno, te pido que podamos atesorar esta palabra en nuestra vida, Padre amado, y hoy comprendiendo lo que es pecado, podamos tomar decisiones certeras, hacer ese detente y caminar por el buen camino. Te presento a tu pueblo, Padre, en todos los lugares de las naciones. Te presento a aquellos que aún están fuera del redil. Te pido, Padre, que seas tú trayéndolos a obediencia, que seas tú trayéndolos con cuerdas de amor, Padre amado, y ayúdanos a perseverar, a tener la paciencia de tu pueblo amado, Padre, a perseverar en tus mandamientos, Padre Santo, y lo que no conocemos aún, que podamos seguir conociéndolo y aplicándolo a nuestra vida. Padre, te pido que seas tú, que tu Ruach HaKodesh nos lleve a toda verdad, a toda justicia. Padre, que nos recuerde lo que está en tu Torah, Padre amado, que seas tú grabándola en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre eterno, para poder ser luz en medio de las naciones, luz en medio de tinieblas. Padre, te pido que esta palabra llegue al corazón que así lo necesite, que seas tú aclarando dudas, Padre, que seas tú disipando toda mentira de Hasatán, toda doctrina heredada de generaciones por Roma, Padre, y por Babilonia. Te pido, Padre eterno, que seas tú libertando a tu pueblo, que sigas tú rompiendo cadenas, Padre, y sobre todo purificando nuestros pensamientos y nuestros labios. A ti doy la cabot, Padre, es tuya y a ti te pertenece. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Y oración. Vamos a orar por el hermano Jess. Disculpe que no lo vi. No sé si es mujer o hombre, pero oramos. Padre, te presento a Jess Vile, Padre amado, que no se siente bien de salud. Te pedimos, Padre, que seas tú posando, Padre amado, tu manto sobre él, Padre amado, que seas tú sanando toda dolencia, Padre, sea física o espiritual. Te pido que seas tú, Padre, obrando en su vida, Padre amado. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú eres el que sanas, el que restaura, el que quita nuestras dolencias, Padre. Te pido que seas tú, Padre amado, trayendo sanidad sobre su cuerpo, Padre, que pueda descansar si es que está de noche allá donde vive, Padre amado, y que, Padre, seas tú respondiendo a su petición. Todo esto te lo pido con emuná, Padre, creyendo que así será hecho. En el nombre de Yahshua, Padre, a través de él, en nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, ya espero que se mejore. Aleluya, que Yahweh derrame sanidad sobre usted y que pueda testificar una vez más de la grandeza. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no hay imposibles para él. Así que Yahweh les bendiga, Yahweh Sebaot les conceda una buena semana llena de la bendición de Yahweh, la bendición del Eterno. Shalom a todos. Hasta el próximo sábado en el programa En la Obediencia y Bendición. Shalom.